Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Procesal, contamos con el doctor Jorge Beade, que nos hablará de honorarios profesionales, Ley 24.423. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida, yo soy el doctor Antonio Falduti, le damos la bienvenida en nombre del colegio y del Instituto de Derecho Procesal. Hoy tenemos el gusto y el placer de contar con la presencia de un amigo que es el doctor Jorge Beade, quien nos va a dar una charla muy interesante sobre honorarios. El doctor Beade es abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 1986 cursó el doctorado en la Universidad del Museo Social Argentino, es miembro de la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales y de la Asociación de Derecho Procesal y ha integrado las redacciones y comisiones asesoras de varias revistas jurídicas. Tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial. Durante más de 40 años se desempeñó en el Poder Judicial en distintos cargos, fue secretario durante 15 años, fue juez subrogante y finalmente en febrero del 2008 hasta noviembre del 18 se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número 79. En cuanto a su desempeño docente, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la asignatura Elementos de Derecho Procesal desde 1990. Se desempeñó además como docente en las facultades de Ciencias Económicas de la misma universidad, ex docente de la Universidad Notarial Argentina, ex docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, su sede de Buenos Aires, ex docente de cursos para el personal judicial organizados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Ha asistido a numerosos congresos, seminarios y conferencias. Ha dictado conferencias, cursos de posgrado sobre temas procesales y regulación de honorarios de abogados y ha realizado varias publicaciones de trabajos jurídicos. Entre sus obras se destacan, además de las obras colectivas, ha publicado Teoría y Práctica de la Regulación de Honorarios y finalmente una obra reciente, su última obra es Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, Ley 27423, comentada de la editorial Ruizán Puzón. Lo dejamos a todos ustedes le damos la palabra al doctor Beade y le agradecemos mucho su participación en esta actividad. Jorge. Muchas gracias, doctor Falduti. Le quiero agradecer nuevamente por esta invitación al Colegio Público de Abogados, al instituto a cargo del doctor Kaminker, y por supuesto a todos ustedes que me honran con su presencia. Sería más que con su presencia, con su conexión informática. El tema de una ley de honorarios es bastante complejo y yo tengo un gran respeto por quienes la han hecho. Por supuesto que es más fácil criticar que hacer, pero yo no puedo soslayar las críticas que me merece esta ley. En el corto tiempo que tenemos no voy a poderme expedir sobre todas las críticas que tiene esta ley, en las que hay graves omisiones a legislación de fondo y a legislación procesal,
Y como es algo bastante engorroso la ley de aranceles, la exposición va a estar encaminada a imaginarnos a un abogado que va a pedir una regulación de honorarios y en su caso un judicial que debe proveer a esas peticiones para que paso a paso vayan viendo qué es lo que tienen que tener en cuenta y sobre qué tienen que focalizarse. De los agradecimientos también debo agradecer al personal técnico del Colegio Público de Abogados que permite esta conexión. La verdad que les estoy muy agradecido. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a ver es la ley aplicable. La ley aplicable. Es decir, si las tareas se realizaron antes de la entrada en vigencia de la ley 27423, que fue promulgada en diciembre del 2017, es decir, que empezó a regir en el 2018, regiría, hasta entonces regía, como todos sabemos, la ley 21839. Sobre esta cuestión ha habido diversos criterios, como toda ley compleja, permite la diversidad interpretativa. Cuando salió la ley, hubo jueces que tomaron el criterio de aplicar la ley de aranceles vigente al momento en que se inició el proceso. Es decir, que si hubo tareas realizadas con posterioridad, es decir, durante la vigencia de la ley 27423, igual aplicaban la 21839. Con apoyo de esta tesitura está el decreto reglamentario, o el decreto de promulgación, el 1077/2017, en el cual se vetaron varios artículos y los fundamentos del veto, de esos vetos, fue precisamente que se podían afectar derechos y garantías constitucionales si se aplicaba una ley que cambiaba el criterio de etapas procesales, montos, etc. Otros jueces directamente aplicaron o aplican la ley nueva, la 27423, aunque se hayan realizado tareas durante la vigencia de la 21839. Y en la Corte hay otros jueces, el tercer criterio es regular los honorarios en base a la época en que se realizaron los trabajos, es decir, si se hicieron durante la vigencia de la 21839, hasta esa etapa aplican esa ley, y durante la vigencia de la 27423, esta otra. Este sería el criterio que parece desprenderse del fallo de la Corte Suprema, establecimiento de las marías contra provincia de Misiones, del 4 de septiembre del 2018, que establece que independientemente de la fecha en que se efectúe la regulación de honorarios, debe tenerse en cuenta la vigencia de la ley durante la efectivización de los mismos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es esa cuestión, es decir, la ley que resultará aplicable. Lo segundo que tenemos que ver es la admisibilidad, la diferencia entre admisibilidad y fundabilidad. Si comparamos, o sea, cualquier petición, por ejemplo, un escrito de demanda en cualquier proceso, el juez lo va a tener que ver ese escrito de demanda mínimamente en dos oportunidades. Cuando hace el primer despacho, en el que va a analizar la admisibilidad, es decir, verificar el cumplimiento de los requisitos procesales y formales que tornen viable esa presentación, y luego en la sentencia se analizará no solamente las peticiones, las pretensiones deducidas,
sino la oposición a las mismas y las pruebas que resulten de autos. En el caso de la regulación de honorarios, tenemos que plantearnos lo mismo, cumplir los requisitos de admisibilidad que tornen viable que el juez les regule los honorarios. Entonces, entre los requisitos de admisibilidad, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, si el profesional peticionante, por sí o por apoderado, actúa o actúa en autos. Esto que parece muy simple, a veces hay gente que no lo entiende. Por ejemplo, si un abogado intervino en un incidente, no puede peticionar la regulación de sus honorarios por las tareas en ese incidente en el proceso principal, sin perjuicio de tener en cuenta el monto que pueda surgir del principal. Lo mismo si hay un expediente que vino por fuero de atracción a la sucesión, se podrá tener en cuenta el acervo hereditario que surja de los autos principales de la sucesión, pero la petición de honorarios deberá efectuarla en el expediente en que actuó. Del mismo modo, si es un expediente por conexidad o en el caso, por ejemplo, de un abogado que falleció, bueno, obviamente quien podrá pedir la regulación de sus honorarios serán sus herederos o el administrador de su sucesión, para que una vez practicada la misma, y en su caso depositados los honorarios resultantes, sean transferidos al sucesorio, se pague la tasa de justicia correspondiente y los herederos puedan percibir esas sumas que forman parte del acervo. Si el abogado en cuestión que realizó las tareas tuvo un juicio de interdicción civil, bueno, entonces estará facultado a peticionarlo el jurador. Lo mismo que si el abogado resultó concursado civilmente, el síndico podrá estar facultado y legitimado para hacer la petición correspondiente. Un abogado entonces peticiona por sí, no puede peticionar por él y por el socio, por ejemplo, del estudio. Si ya que me regulan a mí, regúlenme al doctor Pérez, que es mi socio. No, salvo que sea apoderado, no tendría ninguna legitimación para pedir por el socio. La segunda cuestión que hay que tener en cuenta es si finalizó su actuación en autos o va a continuar actuando. Podría suceder que el abogado solicita la regulación de honorarios por el proceso principal, pero aclara que va a seguir actuando en la ejecución de sentencias, por ejemplo. Esto es un criterio jurisprudencial uniforme, en cuanto a que propende al principio de economía procesal. Imagínense que cada vez que se hace una tarea, sería bastante engorroso estar haciendo la regulación de horario correspondiente. Si no lo hacen, van a generar un despacho que les haga manifestar eso, con toda la pérdida de tiempo, tanto del profesional como del tribunal, que eso implica. Otra cuestión a tener en cuenta para la admisibilidad es si se denunció el número de quit, clave única de inscripción tributaria, y situación frente al pago del IVA, impuesto al valor agregado. Esto de la denuncia del quit surge de una vieja ley, que es la 17250, que aún está vigente, que establece que previo a la regulación de honorarios, hay que denunciar los datos de inscripción previsional, y actualmente esos datos están en el quit. Otra cuestión a tener en cuenta es el estado de autos, es decir, si han finalizado por el modo normal, sentencia, o por algún modo anormal, desistimiento, conciliación, transacción, caducidad de estancia. Ver artículo 25 de la ley 27423. Ese artículo omite la caducidad de instancia y establece que si establece curiosamente, no sé cuál es el criterio por el cual se hizo así, si hubo producción de pruebas, si no hubo producción de pruebas, se toma el 50% de la escala como si hubiera habido sentencia, el 50% del monto de la base regulatoria. Y si hubo actuaciones sobre prueba, se toma el 100%.
Esto lleva a que un abogado que puede estar en conversaciones, en tratativas conciliatorias, le va a convenir que se abra prueba y hacer la tratativa conciliatoria después, para que se le tome el 100% para los honorarios. Lo cual genera que pueda haber menos posibilidad conciliatoria por ejemplo, en las audiencias preliminares. Por supuesto que si procede de este modo, va a tardar también más tiempo en cobrar los honorarios, pero me parece que es criticable lo que se tendría que tomar, para mí, el 100% del acervo y después dividir en base a la etapa en que el proceso culminó, pero el criterio que se tuvo es otro. Conforme al resultado del punto anterior, si existe monto determinado o no, a fin de determinar la base regulatoria. Bueno, si es un monto, por ejemplo, un monto de condena, hay un artículo de la ley que establece que el juez debe regular honorarios en la sentencia, pero hay otro que dice que se tienen que tener en cuenta los intereses. Por lo tanto, el juez para regular en la sentencia tendría que tener una liquidación previa. Por otro lado, depende del tipo de proceso, si es necesario estimar valores, bueno, habrá que tener en cuenta y manifestarlo en el escrito que se peticiona los honorarios, si existe esa estimación de valores o no. Si no existe, entonces mi consejo para el profesional es que, además de cumplir los otros requisitos, en el mismo escrito y por una cuestión de economía procesal, haga la estimación de valores, con lo cual hace una única presentación y provoca que el juzgado haga un solo despacho y gana tiempo. Si no, el juzgado le va a terminar proveyendo con carácter previo, hágase saber que deberá contarse con la estimación de valor. Y van a tener que hacer otro escrito, otra vez subirlo al sistema, otro despacho, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que se cumplen estos requisitos de admisibilidad, nos vamos entonces a la base regulatoria. ¿Cómo determinamos la base regulatoria? Conforme ya lo dije recién, el artículo 21 debemos tener en cuenta el monto de la condena. En su caso, estimar valores, tomando capital e interés, el artículo 24. El artículo 22, también pasible de críticas, se refiere al rechazo de la demanda y dice que se deberán liquidar intereses y costas y restarle un 30%. Ahora ustedes fíjense, si el juez rechaza la demanda, si el juez le dice al actor, usted no tenía derecho a demandar nada sobre esta cuestión, igual hay que liquidar intereses de un capital que en la sentencia se consideró al cual no se tenía ningún derecho. No dice tampoco la ley cómo se liquidan los intereses, qué tasa se aplica. Yo entiendo que si la demanda lo dice, bueno, habrá que liquidar los intereses en base a la demanda, que formaría parte de las pretensiones rechazadas. Pero bueno, es lo que dice, hacer la liquidación y restar un 30%, es lo que dice el artículo 22. El monto resultante habrá que dividirlo por el valor del UMA, unidad de medida arancelaria, que si mal no recuerdo, la última noticia que tuve es que estaba en estos momentos en 4.152 pesos el valor del UMA, y les digo a todos los que ejercen la profesión que hubo recientemente aumentos salariales para los jueces, con lo cual entiendo que próximamente la Corte Suprema va a tener que elevar el valor del UMA. ¿Por qué? Porque el artículo 19 relaciona la unidad de medida arancelaria al salario de los jueces de la Nación. Establece, instituyese la unidad de medida arancelaria, UMA, para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia, la que equivaldrá al 3% de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación suministrará y publicará mensualmente, por el medio de determinar por dicho alto tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMA. En las próximas diapositivas de PowerPoint, no se asusten, porque yo las elaboré en base a mi último libro, que lo hice cuando el UMA todavía no estaba publicado por la Corte Suprema, lo deduje yo, y eso fue a principios del 2018, así que yo hice el cálculo con un UMA a 540 pesos, o sea que está todo referido a un UMA a 540 pesos. Como en la Argentina padecemos de una inflación constante, se imaginan que tendría que estar cambiando permanentemente las diapositivas, ¿no? Esto es importante, esto es muy importante, la combinación de la base regulatoria con el UMA, porque nos lleva a la escala aplicable. El UMA lo vamos a utilizar 2 veces, es decir, para ver qué escala regulatoria se utiliza y después para hacer la regulación propiamente dicha. El artículo 21, primera parte, dice: los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios para la defensa de cada una de las partes serán fijados según la cuantía de los mismos, de acuerdo con la siguiente escala. Hasta 15 UMA, del 22 al 33%, de 16 UMA a 45, del 20 al 26, sí, y así sucesivamente, y el máximo sería de 151 UMA en adelante, del 12% al 15%. Es decir, la ley tiene un sistema, digamos, como de sub y baja. A monto chico, porcentajes altos de la escala regulatoria, del 22 al 23%. A montos altos, del 12 al 15%, o sea que superen los 151 UMA, del 12 al 15%. Entonces, una vez que determinamos la base regulatoria, tenemos que ver a cuántos UMA equivale. Eso nos da la escala. En base a los UMA que nos den, nos dan la escala. Y bueno, ya tenemos la escala que el juez va a tener que utilizar para regular los honorarios. Ese es el sistema actual de la ley, y nos lleva entonces a la escala aplicable, que es esta, y de ahí nos vamos a las etapas. Es decir, hasta ahora tenemos ley aplicable, requisitos de admisibilidad, base regulatoria y la conversión en UMA para que nos dé la escala aplicable, y nos vamos ahora a las etapas. Otra cosa importante es el artículo 14 de la ley, que establece que aunque intervenga más de un abogado por la misma parte, el juez va a tener que considerar como si hubiera habido un solo abogado por esa parte. Además, que lo cual es algo lógico, porque el obligado al pago no tiene por qué pagar de más, porque la parte beneficiaria de las costas, es decir, que obtuvo condena en costas a su favor, no tiene, si se le ocurre tener varios abogados, no tiene el obligado al pago por qué pagar de más. ¿Sí? El artículo 29 establece entonces que para la regulación de honorarios, los procesos según su naturaleza se considerarán divididos en etapas. Las etapas se dividirán del siguiente modo: la demanda y contestación en toda clase de juicios, y el escrito inicial en sucesiones y otros semejantes serán considerados como una tercera parte del juicio. B. Las actuaciones de prueba en los juicios ordinarios y especiales, no menciona el sumarísimo, se supone que estaría comprendido en esta categoría de especiales, y las actuaciones realizadas hasta la declaratoria de herederos inclusive, no menciona el auto de aprobación del testamento, las sucesiones testamentarias, como tampoco el auto de declaración de vacancia de las sucesiones vacantes, así que tenemos que entender
que los jueces en esos casos tendrán que hacer una aplicación analógica de lo aquí expresado en cuanto a la declaratoria. Sigue diciendo, serán considerados como otra tercera parte. Las demás diligencias y trámites hasta la terminación del proceso en primera instancia serán considerados como otra tercera parte del juicio. Los trabajos complementarios o posteriores a las etapas judiciales enumeradas precedentemente deberán regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal. Es decir, dijimos que la demanda es una tercera parte. Las actuaciones sobre pruebas son otra tercera parte. Las tareas que hay entre una y otra sería un tercio de una tercera parte, es decir, cédulas de traslado de demanda, petición de audiencia preliminar, eso estaría dentro de esa tercera parte y habría que regular un tercio de la etapa, de lo que corresponde a una etapa. En los procesos arbitrales se aplicarán las pautas del artículo 16. Igual, el artículo 16 se refiere a la valoración del trabajo del abogado, es decir, la calidad, importancia, extensión, trascendencia para casos futuros, etc. Esto a mí me merece críticas porque si en el compromiso arbitral se pactó que en caso de controversia, o si ya existía la controversia y se hace un compromiso arbitral para dirimirla, y se pacta que se va a utilizar el proceso ordinario conforme está regulado en el Código Procesal, yo no entiendo por qué a los abogados que actúen ante un tribunal arbitral con ese compromiso arbitral se le tenga que regular a ojo de los jueces arbitrales y no conforme las pautas de un proceso ordinario, como si lo tramitaran ante un juez estatal. No entiendo cuál fue el criterio. Yo hubiera hecho la aclaración pertinente. Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de falta se consideran divididos en dos etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta la clausura y la segunda, los demás trámites hasta la sentencia definitiva. En los procesos penales esto también merece su crítica porque no es lo mismo el trabajo de un abogado en la etapa de instrucción que en la etapa de juicio. Se supone que el abogado trabaja mucho más en la etapa de juicio. En los juicios ejecutivos, sin oposición, esto es otro tema que lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo cuando veamos juicios ejecutivos. En los juicios ejecutivos, sin oposición de excepciones, se computará como una sola etapa desde la demanda hasta la sentencia. La segunda etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión. Hasta ahí, ningún problema. Si se opusieren excepciones, se considerarán divididos en tres etapas. La primera desde la demanda hasta el planteo de excepciones y su contestación. La segunda desde aquel acto procesal, es decir, desde que se contesta el traslado de excepciones, que el juez tiene que resolver directamente, pero no, dice desde aquel acto procesal hasta la sentencia, y la tercera etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión. Después vamos a ver este tema de cómo se regula en el Ejecutivo. Los incidentes se dividirán en dos etapas, verbal o esta segunda del desarrollo hasta su conclusión. También vamos a ver cómo se hace la regulación de los incidentes, que el decreto de promulgación suprimió, tenía una reducción y la suprimió. Con lo cual, los incidentes no tienen reducción. O sea que, según la ley, sería lo mismo acusar una negligencia que hacer una demanda ordinaria, aparentemente. O ponerse a una pregunta en una prueba testimonial, se corre traslado, es un incidente. Pero acá no hay reducción. Es otra de las tantas críticas que tiene la ley. Y bueno, vamos a ver, ya tenemos entonces ley aplicable, admisibilidad, base regulatoria, etapas. Bueno, vamos a ver cómo regulamos honorarios en un supuesto en el cual la parte actora utilizó 4 abogados en diversas etapas de un proceso ordinario.
¿Cómo hacemos para regular? El abogado, que vamos a llamar abogado 1, suscribió un escrito de demanda como patrocinado. El abogado 2, todos por la parte actora, ¿no?, se presenta con un poder luego de presentado el escrito de demanda y realiza tareas restantes como apoderado hasta apertura a prueba, libramiento de cédulas, pedido de fijación de audiencia preliminar, suscrito en conjunto con abogado 1, etc. Ahora la actora revoca el patrocinio, el poder de los abogados 1 y 2 y actúa con el abogado 3, como patrocinante solamente desde la audiencia preliminar hasta la clausura del periodo de prueba, es decir, toda la etapa de prueba. La actora ahora actúa con el abogado 4, que actúa como patrocinante luego de clausurar el periodo de prueba, presenta alegato y pide sentencia. Suponiendo, como dije anteriormente, que el valor del UMA sea de pesos 540 en este ejemplo, y el monto de condena sumado en los intereses diera una base regulatoria de 1.000.000 de pesos, conforme al artículo 22, ello equivaldría con ese UMA a 1.851 UMA. Conforme el artículo 21 de la ley, que ya lo vimos, al superar el equivalente a 751 UMA, correspondería tomar la escala del 12 al 15%. Suponiendo que el juez regule el máximo de la escala, es decir, que tome el 15% para todos los profesionales que asistieron al actor, debería hacer de cuenta que existió un solo patrocinio, como dije antes, conforme el artículo 14. Vamos ahora a ver cómo quedarían regulados los honorarios. En consecuencia, el juez no puede exceder en total del 15% para los patrocinantes. En este ejemplo, si la base regulatoria es 1.000.000 de pesos, sería 150.000 pesos. Por así disponerlo la ley, la que no autoriza exceder el tope porque la parte haya tenido varios abogados. Entonces, si fuera un solo abogado patrocinante y apoderado, se le regularían 150.000 con más el 40% de dicha suma como apoderado y daría un total de 210.000 pesos. Al abogado 1, si tomamos el máximo de la escala, habría que regularle pesos 50.000 por la presentación de la demanda y por las tareas, realizadas entre dicho acto procesal y la apertura a prueba. En consecuencia, a esos 50.000 habrá que sumarle un tercio de dicha suma, es decir, 16.666, lo que hace un total de 66.666, equivalente a 540 a 123,45. Dijimos entonces que, conforme al artículo 29, una etapa completa, en este caso sería la presentación de la demanda, es un tercio del total. Y las actuaciones entre una etapa y otra es un tercio de ese tercio. Entonces, nos da como resultante esa suma. El abogado 2, dijimos que actuó como apoderado realizando tareas posteriores a la presentación de demanda. Por lo tanto, le corresponde el 40% del tercio correspondiente al patrocinante. Es decir, 40% de 16.666, que arroja entonces la suma de 6.666,66, equivalentes en este ejemplo a 12,34. Y el abogado 3, 50.000 pesos, pues sus labores como patrocinante comprendieron una etapa completa, la etapa de prueba equivalente a 92,59. El abogado 4 se le debe computar una etapa de 3, en consecuencia también le correspondería 92,59. Y acá tenemos que hacer un reparo en cuanto a que la ley no distingue si se presentan o no alegatos, lo cual es una invitación para no hacerlo. Sin embargo, se presenten o no alegatos, el juez tendría que considerar la petición que lleva a dictar la sentencia, si están cumplidos todos los requisitos procesales, como una tercera etapa. Esto también a mí me merece críticas, porque es injusto para los propios abogados. No es lo mismo hacer una demanda, no es lo mismo hacer toda la etapa de prueba, que es
presentar un escrito de 2 renglones pidiendo que se dicte sentencia. Y en total, el condenado en costas deberá abonar a los 4 letrados de la parte actora un total de 173.332,66, lo cual no excede los máximos legales permitidos. No existiría entonces ningún problema. Ahora bien, vamos a suponer también que alguno de estos abogados, con posterioridad al dictado de la sentencia, o antes o durante, solicitó alguna medida cautelar. Bueno, en este caso sí existe una reducción. El artículo 37 dice: las medidas cautelares, ya sea que éstas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, los honorarios se regularán sobre el monto que se pretende asegurar, aplicándose como base el 25% de la escala del artículo 21. Es decir, tomamos, bueno, dice, salvo los casos de controversia o oposición, en que la base se elevará al 50%. Esto significa que ya tenemos una base regulatoria, eso lo convertimos en UMA, nos va a dar la escala a la que alude, correspondiente a la que alude el artículo 21, y si se pide una medida cautelar y no hubo ninguna oposición, esa escala habrá que tomar en la cuarta parte. Es decir, si el juez, por ejemplo, hubiera elegido la escala del 12%, entonces por las medidas cautelares tendría que regular el 3%, si no hubo oposición. Es importante diferenciar el embargo preventivo del embargo ejecutorio, que es el que se dicta en la ejecución de sentencia. O sea, las tareas destinadas a su petición y traba están comprendidas dentro de dicho trámite, porque es un trámite propio de la ejecución de sentencia, la traba del embargo. Y como dice Falcón, él diferencia entre embargo preventivo, embargo ejecutivo, que es el que se dicta en los procesos ejecutivos, y que es una derivación, no deja de ser un embargo preventivo, nada más que hay una fuerte verosimilitud del derecho, producto del título ejecutivo, y finalmente el embargo ejecutorio, que como acabo de decir, es el que se dicta en el trámite de ejecución de sentencia. Ahora bien, vamos a suponer también que hubo algún incidente. El Poder Ejecutivo Nacional, el artículo 5 del decreto de promulgación, vetó el artículo 47 de la ley 27423 que establecía una reducción. Entonces quedó el inciso G del artículo 29 sin ninguna reducción. Y esto nos lleva, como dije anteriormente, a que si hubo 7 incidentes y no hay reducción, aunque el juez regule el mínimo, podría superar el monto de condena. A mí me parece que, obviamente, no es lo mismo, me parece una falla muy grande en la ley. Porque ya les reitero, no es lo mismo el esfuerzo intelectual, las horas hombre de trabajo que le lleva un abogado, preparar una demanda, una contestación, que oponerse a una pregunta en una audiencia testimonial, que es un incidente. O acusar una negligencia. No es lo mismo, todos sabemos que no es lo mismo. Sin embargo, acá no tiene reducción. Con lo cual, no sé, habrá que... Forma de limitación podría ser con el artículo 730 del Código Civil y Comercial, o algún juez que lo declare inconstitucional por irrazonable y por afectar la propiedad. Pero yo no me veo, me parece algo realmente
muy digno de críticas esta disposición, ¿no? Por cómo está elaborado. Por supuesto que tiene que haber una regulación diferenciada, porque es una tarea diferenciada, pero no puesto de esta forma, sino que deja un sinfín de interpretaciones jurisprudenciales y de peticiones y tareas que se hubieran solucionado con 3 rengloncitos en el artículo este que estamos comentando. En fin. Bueno, entonces ya tenemos un proceso ordinario en el que trabajaron varios abogados. En ese proceso ordinario, ¿qué pasa si hubo incidentes? ¿Qué pasa si hubo medidas cautelares? Bueno, eso va a la Cámara. Va a la Cámara y vamos a ver qué pasa con los honorarios de segunda instancia. Y eso está legislado en el artículo 30 de la 27423, y dice: por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, se regularán en cada una de ellas del 30% al 35% de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia. Debería decir de la cantidad de honorarios que correspondieran a la primera instancia. Porque puede suceder que un abogado actúe en la segunda instancia y no haya actuado en la primera. Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el Tribunal de Alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito, y regulará los honorarios que correspondan por las tareas cumplidas en la alzada. Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, los honorarios profesionales por los trabajos en esa instancia de apelación se fijarán entre el 30% y el 40% de los correspondientes a la primera instancia. Bueno, no ofrece mayores dificultades interpretativas. Vamos a suponer que el expediente vuelve de la Cámara y tiene una crítica también esto. Ustedes fíjense, el artículo 30 empieza diciendo: por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia. Esta ley se aplica para los tribunales nacionales. O sea que la ulterior instancia, salvo los casos penales, ulterior instancia sería la Cámara de Casación, y después vendría la Corte. En los casos civiles se podría interpretar que esta norma se hizo cuando existía el proyecto de la creación de la casación civil, que al final no se concretó y finalmente terminó derogándose esos artículos, y se volvió al tema de fallos plenarios. Pero si no, el artículo 31 ya legisla sobre los honorarios ante la actuación ante la Corte Suprema. Así que, bueno, acá podría ser esto de ulterior instancia si se tomara para la Cámara de Casación en penal, que es una instancia ulterior a la Cámara, puede ser una instancia ulterior a la Cámara de Apelaciones, y no necesariamente tiene que resultar ser la Corte Suprema. Así que, bueno, vamos a suponer que el expediente vuelve y se hacen tareas de ejecución de sentencia. ¿Cómo regulamos por la ejecución de sentencia? Bueno, el artículo 41, ahí sí tiene una reducción, dice: en el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 21. No habiendo excepciones, los honorarios, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, no habiendo excepciones, los honorarios se reducirán un 10% del que correspondiera regular. Las regulaciones posteriores a la ejecución propiamente dicha se regularán en un 40% de la escala del citado artículo. Ahora bien, ¿qué se entiende por ejecución propiamente dicha? Se supone que se aludiría
al artículo 508 del Código Procesal Civil y Comercial, que es el que establece la sentencia que se dicta en el trámite de ejecución de sentencia, que dispone, vencidos los 5 días sin que se dedujere oposición, se mandará a continuar la ejecución sin recurso alguno. Si se hubiese deducido oposición, el juez, previo traslado al ejecutante por 5 días, mandará a continuar la ejecución, o si declarase procedente la excepción opuesta, levantará el embargo. Entiendo yo que la ejecución propiamente dicha sería ese trámite, y los trámites posteriores depende del bien embargado conforme al embargo ejecutorio al que hicimos alusión antes, porque si el embargo ejecutorio fue una cuenta bancaria, se va a efectivizar con un depósito bancario. Si el embargo ejecutorio fue la traba de embargo sobre un inmueble, habrá que hacer todos los trámites previos a una subasta. Y muchas veces esos trámites pueden ser mucho más engorrosos y llevar más horas de trabajo profesional que el trámite que conduce al dictado del artículo 508. Pero bueno, aquí no está hecha esa diferenciación. Y vamos a ver cómo regulamos entonces con estas pautas, cómo regulamos en la ejecución de sentencia. Vamos a suponer, siguiendo ese ejemplo que dimos al principio, se trata de la ejecución de sentencia por un monto de 1 millón de pesos y no se opusieron excepciones. Suponiendo que el valor de UMA resulte ser 540, conforme al artículo 19, y el monto de condena sumado a los intereses y una base regulatoria de 1 millón, equivaldría a 1.851 UMA. Ahora bien, conforme al artículo 21, vamos a suponer que el juez elige el máximo de la escala para todos los profesionales. Entonces, al tratarse de ejecución de sentencia y se toma el máximo de la escala, corresponde entonces reducirlo a la mitad, como dice el artículo 41 que acabamos de ver. La mitad de 150.000 en este ejemplo serían 75.000. Como no hubo excepciones, hay que restarle el 10%, que serían 7.500. En consecuencia, lo máximo que podría regularse el letrado patrocinante si se ejecutan 1 millón de pesos en la ejecución de sentencia serían 67.500 pesos por la ejecución propiamente dicha. De acuerdo a lo antes explicado, si el UMA equivale a 540, entonces habrá que consignar además equivalente a 125 UMA. Los trámites posteriores a la notificación de la resolución dictada conforme al artículo 508 se regularían en un 40% de lo anterior. Es decir, el 40% de 67.500 es igual a 27.000. Si el UMA equivale a 540 en ese ejemplo, entonces habrá que consignar además equivalentes a 50 UMA. Esto del UMA sirve para tener tanto una base regulatoria y los honorarios actualizados, actualizados, no en base a la inflación, sino actualizados en base a los aumentos salariales que tengan los jueces. O sea, los abogados con esto del UMA están atados a la suerte salarial de los jueces de primera instancia. Esto Quadri lo critica, que escribió también sobre esta ley, un artículo. ¿Por qué? Porque el abogado tiene un sistema de actualización, pero el obligado al pago no. O sea, es más, el acreedor, digamos, la persona gananciosa en un proceso, capital de condena se devengaría intereses, pero no tendría, habría que ver la tasa de interés aplicable, no tendría el mismo sistema de actualización que tiene el profesional, no solamente el abogado, sino los prestantes auxiliares de justicia. Esta ley también comprende no solo abogados, sino también peritos. Con esto se terminaría todo lo atinente a regulación de honorarios en ordinario, incidentes, cámara, medida cautelar y ejecución de sentencia.
Quedan 8 minutos para las 5. Yo, si lo desean, les puedo hablar del proceso ejecutivo. Y después me hacen preguntas o no sé cómo les parece. Yo no tengo problema, voy al ejecutivo entonces. El artículo 34 dice: los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia, los honorarios del abogado o procurador serán calculados de acuerdo a la escala del artículo 21. No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un 10% de lo que correspondiera regular. Con lo cual la ley, si hay excepciones, no diferencia en la escala de un proceso ordinario al de un proceso ejecutivo. A mí me parece que no es lo mismo hacer una demanda o una oposición, escrito de oposición de excepciones en un ejecutivo que hacer una demanda en un ordinario y contestar una demanda en un ordinario. Sumado a las pruebas que se pueden producir, realizar y tener que pensar en cómo se prueban las diversas pretensiones en un proceso ordinario que en un ejecutivo. Sin embargo, la ley no ha hecho diferenciación alguna, salvo que no se opongan excepciones, que hay una reducción del 10%. ¿Cómo hacemos la regulación en el Ejecutivo? Ustedes fíjense, que lo había dicho al comienzo, el artículo 29, inciso F, dice que en caso, en las etapas en el Ejecutivo es, la primera, la demanda ejecutiva y hasta la oposición de excepciones y su contestación, esa es una primera etapa. La segunda etapa es desde la contestación hasta el dictado de la sentencia. Pero desde cuando se contesta el traslado en un ejecutivo, el juez tiene que dictar una sentencia interlocutoria, porque así lo dice el artículo 150, dice plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, será de 5 días. Todo traslado de vistas se considera decretado en calidad de autos, debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a la pretensión de la contraria. Ahora, una cosa es que se abra a prueba las excepciones, y otra cosa es que no suceda. Ahora, la ley no lo distingue eso. O sea que no habría etapa acá. Ahora, si hay varios ejecutados, uno opone excepciones y el otro no, el juez, si se contesta, no podría resolver inmediatamente porque puede estar a la espera de la resulta del mandamiento de intimación de pago a los restantes accionados. Bueno, el abogado de la parte actora todo lo que tendría que hacer es, atento un escrito que diga atento al estado de autos, pido se resuelve. Son 2 renglones. Y sin embargo eso es una etapa igual que si hace los trámites previos a una subasta, o una etapa igual a si presenta la demanda ejecutiva y contesta traslado de las excepciones. La ley 27.423 no hace diferenciación alguna al respecto, lamentablemente. Vamos a ver cómo regulamos si hay oposición de excepciones. Bueno, vamos a suponer que hay una base regulatoria de 1 millón de pesos, por supuesto, capital e intereses, ¿no? Abogado A, vamos a suponer que patrocina al actor y presenta demanda ejecutiva contra 2 demandados. El demandado 1 opone excepciones y abogado A, el abogado del
actor contesta el traslado. Actora actúa ahora con abogado B, que confecciona mandamiento de intimación de pago para demandado 2 y ante su silencio, luego presenta un escrito solicitando se dicte sentencia. Luego de dictada la sentencia, que desestima las excepciones y manda llevar la ejecución adelante, actor actúa con el patrocinio de abogado C, que notifica electrónicamente al demandado 1 y confecciona la cédula para el demandado 2. Ante el depósito del adeudado, se limita a patrocinar el escrito solicitando el libramiento de giro a favor del actor. En el ejemplo dado no puede compararse las horas hombres y esfuerzo profesional que puede implicar preparar la demanda ejecutiva y contestar un traslado de excepciones con las restantes tareas enunciadas. Sin embargo, el juez al abogado A, que fue quien realizó el mayor esfuerzo intelectual, deberá estimar la cuantía de su remuneración en 1/3 del total, porque así se le impone la ley. Lamentablemente esto es así. Ahora vamos a ver cómo regulamos en el caso que no se opongan excepciones. El proceso ejecutivo sin oposición a excepciones. Como ya vimos en este caso, el artículo 34 establece una reducción del 10% sobre el monto de los honorarios regulados. Supongamos que en el mismo caso anterior, abogado A, patrocinante del actor, confecciona el escrito de demanda y libra un mandamiento de intimación de pago a demandado 1, quien aquí guarda silencio. Abogado B libra el mandamiento a demandado 2, quien tampoco libra el mandamiento, se entiende, confecciona el mandamiento y lo lleva lo deja conforme, ¿no? Quien tampoco se presenta en autos y pide se dicte sentencia. Se dicta sentencia mandando a llevar la ejecución adelante y este profesional libra las 2 cédulas a los demandados. Se presenta demandado 1 y deposita las sumas adeudadas y actor esta vez, valiéndose de abogado C, solicita giro. Según el inciso F antes transcrito, se considerarán aquí 2 etapas. Entonces el juez deberá considerar para abogado A casi una etapa completa de 2 y una pequeña parte de esa etapa para abogado B. Entendemos que para abogado C no deberá considerarse una etapa completa, sino parte de una. No es lo mismo haber hecho un escrito de menos de una carilla que trabar embargo sobre un inmueble, acreditarlo y realizar los trámites previos a una subasta. Bueno, son justo las 5 de la tarde. Si desean hacer preguntas, con mucho gusto procuraré contestarlas, y si no, me refiero a los honorarios en el proceso. Sí. Bueno, más lindo, porque así les veo la cara a todos los colegas que me honran con su presencia. Y voy a ver si hay algún conocido, alguno que lo tuve en alguna audiencia del 360 cuando estaba en actividad. Acá, a ver. El doctor Teixeira Méndez. Quisiera preguntarle acerca de los plazos de prescripción tanto para solicitar regulación de honorarios como para su ejecución, conforme a lo que establece el Código Civil para trabajos realizados conforme a Ley 21.839. ¿Qué plazo de prescripción se aplica? Si, yo entiendo que si se hicieron conforme la Ley 21.839, se tiene que utilizar el criterio de prescripción del Código Civil y Comercial, no lo que establece la Ley 27.423. O sea, siguiendo el criterio de la Corte Suprema en el proceso, en el fallo, establecimiento de las Marías con provincia de Misiones, se va a tener que aplicar no solamente la ley, sino todo el sistema normativo vigente al momento que se hicieron las tareas. El tema, yo presumo que a lo que usted apunta, es que durante la vigencia de la 21.839 el plazo de prescripción era de 2 años y el código, hay que ver si era durante la vigencia de la 21.839, pero con la vigencia del Código Civil, o la vigencia de la 21.839 con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial establece un plazo de 5 años. Y el Código Civil establecía 2 años para los horarios. Hay que ver
específicamente cuando se realizaron las tareas. Después la inscripción de los bienes. La inscripción de los bienes, eso de la doctora Botino. La inscripción de los bienes incluye las gestas que conlleve el trámite de inscripción en los registros correspondientes o éstas se cobran aparte. El trámite de inscripción en los registros correspondientes, yo entiendo que hace a la tarea profesional, o sea, si bien se podría considerar como tarea extrajudicial, la jurisprudencia que se elaboró en base a la 21839 establecía, o sea, presumía que se tenía que hacer la tarea de inscripción. Había jueces, yo me acuerdo, trabajé en 12 dependencias judiciales, así que imagínense todos los jefes que tuve. Recuerdo uno de esos jueces con los que trabajé que en las sucesiones, antes de regular honorarios, exigía que traigan el testimonio acreditante de la inscripción. Él consideraba que para acreditar el cumplimiento total de la tercera etapa del sucesorio, tenía que traer el testimonio acreditando que había hecho la inscripción. Yo entiendo que estaría comprendido. Ahora, obviamente, si la única tarea que hace el profesional son las tareas de inscripción en los registros, y no intervino en el proceso principal, bueno, es un trabajo profesional y podría pedir una regulación de horario por tareas extrajudiciales. Pero yo lo veo desde ese punto de vista. A ver. A ver. Doctor Teixeira, de vuelta. Los honorarios en las sucesiones de acuerdo a las escalas de porcentajes que establece el artículo 21 y lo que dice el artículo 35, primer párrafo. ¿Qué sucede respecto a los honorarios cuando hay bienes gananciales y concurre el cónyuge con los herederos? Bueno, la ley 27423, a diferencia de la 21839, no hace la distinción y la reducción con los gananciales. Contempla tanto los bienes propios como los gananciales. No hace división alguna. Si la concurrencia de cónyuge con los herederos no sería un tema propio de la regulación de honorarios, es una cuestión propia del Código Civil y Comercial. O sea, que haya un heredero, que haya 20 herederos, no cambia la tarea profesional en principio. Por lo menos la ley no lo distingue eso. En cuanto al acervo hereditario, ya les digo, se consideran tanto los bienes propios como los gananciales. Hay muchos más. Uy. Si puede darnos, Adrián Cutín, si puede darnos información sobre cómo calcular los honorarios en caso de un desalojo que en la oportunidad de dictar sentencia no se hizo lugar a la demanda, por encontrarse abierta una usucapión, sentencia firme, cómo se calcula la base regulatoria de un predio ocupado no alquilado, mil gracias. Bueno. Los honorarios en el proceso de desalojo están regulados creo que en el artículo 40 o 41,
si es un inmueble destinado a vivienda, tiene una reducción del 20%. Si hubo un contrato de locación, el artículo le da al profesional, el profesional puede elegir entre tomar digamos, la base regulatoria derivada del contrato de locación, o si el profesional no está de acuerdo, puede estimar valores. Esto también es merecedor de crítica porque se lo deja al profesional y no al obligado al pago. Podría suceder que el obligado al pago. ¿Por qué no darle esta facultad a cualquiera de los dos? Si es una controversia entre un acreedor de honorarios y el obligado al pago de los mismos. Pero sin embargo le da esa facultad la ley al profesional, que es el que puede hacer eso. En este caso, bueno, no habría contrato, hay que ver si el inmueble está destinado a vivienda, y cómo era que decía acá, por encontrarse abierta, bueno, si puede darme información sobre caso de desalojo que no se hizo lugar a la demanda. Bueno, si no se hizo lugar a la demanda, bueno, el cálculo va a ser el mismo si no se hizo lugar a la demanda. Por encontrarse abierta una usucapión. Bueno, habrá que hacer una estimación de valores si hay una usucapión. Sentencia firme, por encontrarse abierto un usucapión. Sentencia firme, ¿cómo? ¿Sentencia firme de qué? ¿De usucapión o de desalojo? No me aclara acá. De todas formas, en este caso no tenemos un contrato de locación y habrá que hacer la estimación de valores correspondientes. Habrá que estimar cuánto vale, va a ser, si no, como todo el trámite del artículo 23, de la 27423, que si no hay acuerdo en cuanto a la estimación de valores, se tendrá que nombrarse a un perito tasador, y el que esté más alejado tendrá que abonar las costas correspondientes, ¿no? Igual que como era el sistema anterior, de la 21839. La base, en este caso, la base regulatoria es más fácil de calcular con la nueva ley porque contempla toda la situación. No interesa o no usurpación, si división de condominio, etc. Estamos hablando de un desalojo. Si no tenemos base regulatoria, se estima y listo, que era una solución jurisprudencial que en este caso acogió bien la ley 27423. A ver. Discúlpenme que no soy ducho en temas informáticos, así que... La doctora Amanda, Marcela Amanda. Para la fijación de la base regulatoria se pueden aplicar mecanismos de actualización monetaria. La ley no lo contempla. La ley contempla el capital y los intereses. No en ninguna parte habla de actualización monetaria. La ley lo que establece en el caso de la tasa de interés, dice que, por ejemplo, si el abogado tiene honorarios regulados y no se le pagan, la tasa, y para regular honorarios se utiliza la misma tasa de interés utilizada en el proceso principal del acto. Y esto puede generar situaciones injustas para el propio abogado, porque imagínense, por ejemplo, en un juicio de daños y perjuicios derivado de accidente de tránsito, se utiliza la tasa activa, pero si es un juicio de cobro de pesos, de cobro de dólares, normalmente los jueces ponen una tasa del 8% anual. Por lo tanto,
Si al abogado los honorarios, por supuesto que van a ser dólares convertidos a pesos, porque esa va a ser la base regulatoria. El capital tiene que ser en pesos, lo dice la ley. Pero después, si no le pagan al abogado, la tasa va a ser el 8% anual, no la tasa activa, porque lo dice la ley. Entonces, muy lindo si es una acción de daños y perjuicios. Si son dólares, se supone que ya tienen una base originariamente en dólares convertidos a pesos, pero después, si hay una mora importante, van a tener ese tema que el juez va a tener que aplicar la misma tasa que aplicó en la sentencia principal. Cuando en realidad son relaciones jurídicas distintas, porque una cosa es la relación jurídica entre las partes, ya sea contractual o extracontractual. Otra, la relación jurídica entre el abogado y su cliente. Y la tercera, la relación jurídica entre el abogado y el condenado al pago de las costas. Que como decía Ernesto Greco, con el que tuvo la suerte de cursar obligaciones, decía que es uno de los casos de fuente judicial de obligaciones. Entonces, digamos, la fuente de las obligaciones es el contrato o la ley, había una teoría, y Greco le sumaba sentencia judicial. Y era este caso, la imposición de costas, que no es porque la relación del abogado con el condenado en costas no es ni contractual ni extracontractual, sería contractual, pero deriva de una sentencia judicial. Es bastante interesante analizar esa naturaleza jurídica. Y acá vemos que el abogado tiene que estar sujeto a la misma tasa de interés que la relación jurídica de las partes, cuando son, salvo que está bien, trabajó en el juicio, pero la relación jurídica en cuanto a la remuneración de sus tareas es algo totalmente diferente. La doctora Mann dice, tema de actualización de honorarios, cuando el expediente pasa a Cámara por apelación de honorarios y son confirmados o modificados, ¿desde qué fecha se actualizan en ambos casos? Bueno, la actualización es en base al UMA. El UMA le permite la actualización, porque si se fijan en UMA e interín entre la regulación y el cobro, ustedes ya lo tienen fijado en UMA, entonces si cambió el UMA van a cobrar más que la suma cuantificada originaria. Si hubo aumento de salarios a los jueces y la Corte modificó el UMA, ahí ya lo tienen ese sistema de actualización. Yo interpreto que los intereses no son una actualización, porque los intereses son, en este caso, son moratorios. No obstante lo cual, el artículo 54 de la ley 27.423 dice que los intereses se calcularán desde la fecha de la regulación, lo cual es algo que yo me acuerdo, un juez amigo me llamó un día por este tema. Es una cosa que no tiene ninguna base, ningún fundamento. Los intereses se generan desde la mora, no desde la regulación. Ahora, si lo que se quiso contemplar era, y la ley dice los intereses, los honorarios adeudados. Ahora bien, si va a Cámara, van a ser adeudados desde que vence el plazo para su pago. Y ustedes fíjense que si un profesional demorara la elevación a Cámara, si lo obligado al pago, no tuvo ninguna notificación. Se demora un tiempo la notificación de los honorarios, el obligado al pago va a tener la carga de pagar los honorarios, la obligación de pagarlos desde que es notificado, de que esos honorarios están firmes. Si vencido el plazo para el pago, ¿no? Bueno, ahí entra en mora. Sin embargo, la ley dice que
los intereses se calculan desde la regulación de primera instancia. Una cosa increíble, realmente. Y yo es algo que no. Le reitero, doctora, la actualización, no hay otros índices de actualización más que el UMA. ¿Mm? Bueno, esta era, según el técnico del colegio, sería la última pregunta. Yo me dedico a la docencia, me jubilé de la justicia, yo por mí sigo, no tengo ningún problema, pero tengo que respetar las... Tengo toda la tarde libre, estoy en mi casa, como calculo que la mayoría de ustedes. Yo por mí seguiría, si estuviéramos presenciales, nos vamos al bar de al lado y seguimos charlando, yo encantado de la vida, pero lamentablemente me tengo que ceñir a las pautas que me dan mis anfitriones. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias a todos. Bueno, les deseo que les regulen, que mis colegas que siguen la actividad les regulen lo más alto posible los honorarios a todos. Y que tengan mucha suerte. Hasta luego y buenas tardes a todos y a todas.